Hola, buenos días. Vamos a hablar de las vacunas y de los fake news sobre las vacunas o lo que algunos comentan son fake news, teorías de conspiración y lo voy a hacer el día de hoy con una químico. Ella es químico y es inmunóloga. La voy a buscar por acá, Marianela. Aquí está. Ella tuvo problemas de internet, por eso no se pudo conectar. Vamos a ver si ahora lo logramos. Gracias por estar allí. Yo sé que a ustedes les preocupa mucho todo lo que tiene que ver, ajá, con las vacunas. ¿Me escuchas ahora, Marianela? Mucho, wow, Qué bueno. estresada. No, no te preocupes que eso pasa, pero ya, abrimos un nuevo capítulo. Perfecto. Bueno, vamos a comenzar. Les decía que Marianela es inmunóloga y también es químico. Y me parece súper interesante porque siempre conversamos, además es PhD, pero siempre conversamos esto con médicos internistas, con médicos dentro de las emergencias, y por qué no buscamos esta especialidad que justo profundiza en todo lo que es la fórmula de estas vacunas. Me pareció muy importante porque allí creo que están las dudas centrales, Marianela. Buenos días. Hay quienes insisten, primero, buenos días y bienvenida. Hay quienes insisten en preguntar cuál es la proteína que se forma en el organismo, pero me parece también interesante hablar de cómo eran las vacunas antes con este virus eh, sin vida que sí ingresaba al organismo y ahora esta nueva metodología que es el ARN mensajero. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Bueno, es una pregunta que está en el centro de todo esto, es sumamente interesante y la voy a ir contestando por partes. Quizás voy a empezar por lo último que mencionaste. Las Ok, vacunas, por supuesto, han evolucionado en la medida que la ciencia ha evolucionado, ¿no? Desde los orígenes, cuando las primeras vacunas eran el virus atenuado, ¿ok? Por diferentes pasajes. Por supuesto, eso conllevaba riesgos de que el virus ya estando en la persona o el microorganismo estando en la persona, pues mutara y infectara inclusive a la persona. Entonces se pasó de virus atenuados a virus inactivos, que ya fue mejor, pero ya desde hace varias décadas ha habido un conjunto de vacunas en los cuales ya no se inyectaba el virus atenuado ni el virus inactivo, sino que se tomaba una parte del virus, aquella parte que era más antigénica o inmunogénica, y se purificaba esas proteínas, generalmente de la cubierta del virus, uh -huh. generalmente inyectaba a las personas con algo que se llama un ayudante. Un ayudante es una sustancia que hace que esa sustancia sea más inmunogénica, porque después de haber purificado esa proteína tantas veces, entonces perdía su antigenicidad. Su antigenicidad quiere decir su capacidad de estimular la respuesta inmune, que es lo que nos interesa con una vacuna. Entonces se inyectaba esa proteína con un adyuvante para hacerlo más inmunogénico y así, por ejemplo, la vacuna de la hepatitis B usa ese método. De hecho, se está produciendo en este momento vacunas, por ejemplo, Sanofi, que es uno de las grandes farmacéuticas de vacunas, la francesa, que está un poco retardada, pero ya adelantaron, y ya van por la fase 2 y su vacuna va a ser precisamente la proteína S purificada, ¿ok? O sea, ya no Ok. ARN mensajero, sino la proteína ya lista. Pero ahora vamos, Uh -huh. entonces, dicho todo esto, es obvio Uh que las -huh. vacunas han tenido que evolucionar de acuerdo como la ciencia ha ido evolucionando. No podemos seguir haciendo vacunas como en la época de Pasteur, independientemente que Pasteur fue un genio, el padre de la inmunología, y yo tengo muchísimo respeto porque estudié en el Instituto Pasteur, pero hemos evolucionado. Entonces, en este momento Okay. llegan vacunas ARN mensajero, ¿ok? Estas vacunas lo que hace fue una idea genial. Probablemente a esta señora Caricó, a la doctora Caricó, le van a dar un premio Nobel de Medicina en algún momento, porque fue genial de evitar ya de inyectar la proteína y el adyuvante, etcétera, sino decirle al organismo cómo tiene que fabricar esa proteína S. O Es sea, decir, que no te están, perdona que te interrumpa allí, no te están inyectando la proteína, no, están dando la información al organismo para que él mismo la produzca. exactamente, el ARN Ok, mensajero es exactamente eso. Lleva la información, el gen, eso se llama así, la información genética,
para que el organismo sepa cómo producir específicamente la proteína S. No el virus completo, sino solamente la proteína S, más nada. Entonces tú inyectas ese RNA mensajero. Déjame decirte, porque esto está en el centro de la pregunta que tú me hiciste, los RNA mensajeros son moléculas muy inestables, sumamente inestables. Para trabajar en el laboratorio con un RNA mensajero, tú sabes, hay que tener mucho cuidadito porque se degradan fácilmente, ¿ok? Por eso es que estas vacunas requieren unas temperaturas de menos 80 grados para estabilizar a ese RNA mensajero y que no se degrade antes de llevar la información. Entonces, este RNA mensajero lleva el mensaje a la célula del organismo de cómo debe el organismo producir la proteína S, ¿ok? Y eso lo hicieron envolviendo este RNA mensajero en una cubierta nanolipídica de lípidos para poderlo llevar así con mucho cuidadito hasta que ese RNA mensajero entra a la célula y entrega un mensaje. Entrega un mensaje en el citoplasma de la célula. Ese RNA mensajero no tiene ninguna posibilidad de entrar al núcleo, que es donde está el ADN. ¿Okay? No modifica el ADN, ok. Parte de la fake news que están diciendo es que ese RNA mensajero se acopla al ADN de la persona y cambia la genética. Eso es imposible, es biológicamente imposible. Ese RNA mensajero se queda en el citoplasma de la célula tiene un núcleo donde está el ADN bien guardado, tiene una membrana, el citoplasma que es lo que lo rodea y la membrana que es lo que lo cubre y lo mantiene intacta la célula, ¿ok? Entonces, este RNA mensajero entra en el citoplasma de la célula del hospedador, del que se vacuna, ¿ok? Y entrega lo entrega en la fábrica de proteínas que son los ribosomas, ¿ok? En el citoplasma están todas las componentes de una célula. Y está también la fábrica donde se producen las proteínas, las 90.000 proteínas de los cuales están conformados nuestro cuerpo. Entonces, el RNA mensajero llega, entrega este mensaje y los ribosomas lo captan, creen que es propio, por supuesto, y empiezan a producir las proteínas. Proteínas. Te detengo ahí un momentico y ahora proseguimos a partir de la proteína S. ¿Por qué si es tan delicado el ARN mensajero se escoge esta tecnología? Digamos, si es tan difícil de mantenerlo en la condición que se necesita para que sea efectivo. Bueno, porque no habría otra manera de hacerlo si tú quieres que el mismo organismo produzca la proteína. Esa es la forma fisiológica normal como uno produce las 90.000 proteínas del cuerpo. El ADN que está en el núcleo se desdobla, se hace una fotocopia de esas cadenas del ADN que lleva entonces la información. Eso es lo que es un RNA mensajero, eso es lo que hace el cuerpo normalmente. Ese RNA mensajero sale del núcleo, va al citoplasma y allí entrega el mensaje y así producimos las 90.000 proteínas. Nuestro cuerpo se cambia prácticamente todos los meses. Todo tiene un ciclo de vida y un término de vida. Entonces, realmente todo el tiempo somos una fábrica de producir las 90.000 proteínas que conforman nuestro cuerpo. Eso es lo que hacemos realmente. Y te pregunto entonces, ¿qué garantía tenemos nosotros que esas temperaturas menos 80 se mantienen? O países como Venezuela, que algunos están aplicándolas incluso en el mercado negro. ¿Qué pasaría si esa temperatura no es la adecuada y el ARN mensajero pues se debilita? Bueno, claro, si eso ocurriera, pero no, en Venezuela no están poniendo la Pfizer ni todas estas, y ahora hay unas nuevas vacunas, por ejemplo la Johnson y Johnson, y justamente lo han hecho pensando en los países en desarrollo, donde no tienen las facilidades de menos 80 grados centígrados, donde la nevera normal, pero fíjate que esas no usan la técnica de ARN mensajero, utilizan otro tipo de técnica para entregar el mensaje. Pero voy a volver a las proteínas. Vuelve la proteína S, ok. Estamos en la proteína S. Entonces, tú entregas el mensaje y los ribosomas de la célula empiezan a producir la proteína S. Fíjate, esto es sumamente importante. El objeto de vacunar es estimular la memoria de una respuesta inmunológica. Una de las características muy importantes de la respuesta inmune es que tiene memoria. Si no tuviera memoria, no podríamos vacunar. Así que hacemos uso
de una característica fundamental de la respuesta inmune y es que tiene memoria. Son los únicos dos sistemas del cuerpo que tienen memoria, el cerebro y el sistema inmune. ¿Ok? Entonces, como el sistema inmune tiene memoria, cuando nosotros vacunamos, lo que estamos es imprimiendo una memoria en ese sistema inmunológico, que por primera vez reconoce esta proteína S, en lo que esta proteína S se empieza a producir, porque ya el ARN mensajero entregó ese mensaje, y aquí viene un aspecto fundamental que contesta tu pregunta. Ese RNA mensajero, enseguida que entrega el mensaje, es degradado por enzimas que tenemos en el propio organismo. Se desaparece. Que ese RNA mensajero se quede produciendo proteínas S forever, ¿ok? De forma permanente. Entonces, inmediatamente que él entrega el mensaje, él es degradado y es eliminado por las formas normales, como eliminamos, pues, todas las proteínas degradadas todos los días en el organismo, ¿ok? Así que ya no tenemos RNA mensajero. Entonces, se producen estas proteínas S. Estas proteínas S, el organismo, el sistema inmune del organismo dice, ¿y esto qué es? Esto no es mío. ¿Y qué es lo que hace? Empieza a desarrollar una respuesta inmunológica primaria, ¿ok? Se empiezan a activar los linfocitos T, se activan los linfocitos B, que son los que producen anticuerpos, los linfocitos T8 citotóxicos, se sabe que también se estimulan con la vacuna. Es decir, se monta una respuesta inmunológica primaria que tarda algunos días. Esos son los días donde las personas pueden o no sentirse un poquito mal. Ese sentirse mal después de vacunarte no es para alarmar, es la evidencia de que tu respuesta inmunológica está funcionando. Entonces, cuando uno se vacuna y se siente mal, en mi caso, yo estaba feliz, wow, mi sistema inmune está funcionando, maravilla, ¿ok? En vez de sentirme, ay, qué horrible, ¿qué está pasando? No, mi sistema inmune está funcionando como debe, ¿ok? Tenemos una respuesta inmunológica primaria, y ahí quedan células de memoria que son de largo término. ¿Qué pasa cuando esa persona entonces se encuentra con el virus vivo? ¿Ok? Se encuentra con el virus vivo. Ah, se acuerda. Ah, ya yo tengo mi respuesta inmunológica, tengo memoria, ya yo este bicho lo vi. Entonces inmediatamente desarrolla una respuesta inmunológica secundaria que impide que te enfermes. Okay. Entonces no quedan proteínas S por el organismo. Ajá, ahí voy con eso de la proteína S. Antes que continúe, qué manera tan espectacular de explicarlo, de verdad, Marianela. Marianela, le recuerdo a nuestra audiencia, Castés Boscán es inmunóloga y es químico. Me parece que es la mejor explicación que he escuchado. Marianela, pero la duda es, ¿esa es la misma proteína de espiga o proteína S que se formaría, por ejemplo, en mi organismo, yo que tuve COVID, después de superar la enfermedad? No, fíjate. Okay. Esa parte, ¿ok? Entonces, el RNA mensajero entregó su mensaje, fue destruido. No se quedan formando proteínas S por siempre, sino la cantidad suficiente para que se estimule una respuesta inmune. Entre esa respuesta inmune se producen anticuerpos que van a neutralizar estas proteínas S, o sea que las que se produjeron ya inclusive están neutralizadas. Y ya no hay más proteínas S porque ya no tienes más RNA mensajero para seguirlas produciendo en forma ilimitada, ¿ok? Entonces, lo único que sí ocurre es que cuando viene el bicho, el COVID, con sus proteínas S en la superficie, el sistema inmune dice, ah, mira, otra vez tenemos esto, déjame desarrollar mi respuesta inmune rápidamente, eficazmente, en horas, ya no en días, ¿ok? Sino muy rápidamente, neutraliza al virus, ya no ahora la proteína S, sino al virus completo, y eso es lo que impide que te enfermes, ¿ok? ¿Qué pasa con las personas que ya tuvieron COVID? No es que tú quedas produciendo proteínas S, sino que tú ya, cuando te dio la enfermedad, eso es como si fuera una primera dosis de una vacuna, ¿ok? Bueno, pero no con la proteína S de la vacuna, sino con el COVID que lo tiene. Entonces, el sistema inmunológico se activó, produjo una respuesta inmune, pero allí no dio tiempo, porque se lleva un tiempo preparar una respuesta inmune primaria correcta, de 5 a 7 días. Entonces te enfermaste, y por eso te enfermaste y te sentiste mal. Pero finalmente esa misma respuesta inmune, cuando finalmente se desarrolló, pues impidió seguramente que tuvieras una forma severa de la enfermedad, que requiriera hospitalización, que te bajara el oxígeno, etcétera, etcétera. O sea, tuviste una respuesta
una enfermedad moderada o leve, ¿ok? Ok, te interrumpo otra vez porque otra de las dudas con respecto a la proteína es verdad, tú nos dices que no se replica más, es decir, la No, proteína que ya se formó es la que se formó y punto. Pero ¿cuánto tiempo se queda? Hay quienes dudan eso se o tienen degrada. ¿cuánto tiempo se queda en el organismo y cómo tú puedes evitar que esa proteína que te despertó el sistema inmunológico para poder reaccionar al COVID y reconocerlo, no va a atacar a otros órganos, a otras células? En algún momento que se van a volver locas y van a empezar a atacar a otros órganos sanos. Se había estudiado esa proteína S, Carla, desde el SARS-1 y desde la epidemia del MERS. O sea, cuando la gente dice, ay, pero es que todo se hizo muy rápido. No, la Uh -huh. plataforma de estudiar el ARN mensajero tiene décadas. O sea, más de una década la doctora haciendo los experimentos. Estaba lista para vacunar cuando el SARS-1, ¿ok? Se había estudiado la proteína S también del SARS-1, porque un coronavirus y también la del MER. Entonces ya se habían estudiado esas proteínas. Entonces estas proteínas es inocua, o sea, ella hace daño cuando viene con el virus, ¿ok? Pero Ok. es una proteína que va a ser eliminada como son eliminadas las miles de proteínas que todos los días nosotros introducimos en nuestro organismo por vía de alimentación, por vía de lo que sea. Son proteínas que son degradadas en sus aminoácidos y luego son eliminados por la orina. No se quedan proteínas, o sea, no son proteínas patológicas que van a atacar otros órganos, sino es un proceso normal, es una proteína totalmente harmless, se dice en inglés, inocuas, o sea, no Uh son -huh. patológicas, ¿ok? Entonces no es posible que esa proteína luego genere una reacción autoinmune de cualquier otro tipo. No, Mm. yo, o sea, tenemos que esperar, por supuesto, porque todo esto, todos los días se estudia la enfermedad. Fíjate tú que inclusive las personas que tuvieron formas supuestamente leves y moderadas de la enfermedad, después quedan con toda una sintomatología que se está estudiando, con consecuencias neurológicas, neuropsiquiátricas, de la piel, oftalmológicas, es decir, todo esto está avanzando, pero no existe esa posibilidad, es una proteína S inocua totalmente, ¿ok? Ok, Inocua totalmente. Es una hay quienes se preguntan, tú sabes que patológica, buscar es patológica cuando viene con el virus. Ahí sí eso. es el Ok. virus. Es Y, como, y ese, ¿y existe algún ARN mensajero, no sé si esto tiene algún sentido, distinto al de la vacuna que pueda encontrarse ya en nuestro organismo, antígeno, patógeno, que forme quizás la misma proteína de la vacuna para el COVID? no, no, Ok, ok, no. ARN mensajeros son todo el sistema de información biológica que va desde el ADN hasta formar una proteína. Es realmente extraordinario, Carla. Es muy específico. Tratas de cometer los menos errores posibles. El mismo organismo tiene mecanismos de reparar esos posibles errores. Entonces, no te vas a encontrar con otro ARN mensajero que codifique para otra proteína S. Eso no, esa posibilidad biológica. Fíjate tú una cosa que te voy a decir. sí, Eh, Cuando se hacen los estudios muy serios, las vacunas que tienen esos estudios serios, como son la de Pfizer, Moderna, la misma AstraZeneca, etcétera, este, haces una fase 1, fase 2, fase 3, etcétera. Pero finalmente la prueba final de una vacuna es cuando tú entregas ese producto a la población, porque por más que sea una fase 3 de un estudio de vacunas, es un estudio controlado, no incluyes a los ancianos, no incluyes a las mujeres embarazadas, no incluyes a esto, no incluyes personas que tengan diabetes, no incluyes personas que tengan... Entonces, aunque es muy importante ese estudio de fase 3, tú estás haciendo eso en una población controlada. Es cuando tú uh -huh. entregas, eso es así para todas las vacunas, cuando tú entregas finalmente una vacuna y ya a la población mundial, donde esas primeras personas que se vacunaron, que está calculado en 3 millones de personas, los mismos inventores o científicos que trabajaron en las vacunas siempre están muy atentos y es lo normal que hay que hacer, porque ahí es la verdadera prueba cuando tú entregas esa vacuna a la población mundial. En toda la historia de las vacunas, que me nombraste la vacuna, los posibles efectos secundarios severos que surgen de una vacuna generalmente surgen en un periodo de 15 días a 45 días después que la vacuna fue implementada en un uso masivo.
Eso es lo que nos dice la historia Mm, de las vacunas. Aquí se esperaron 3 meses después que se hizo la fase 3. Entonces, fíjate tú, los problemas que han surgido con algunas vacunas han surgido en ese tiempo, ¿ok? Que ok. si la trombosis venosa que ocurrió con la vacuna de AstraZeneca, Ujú. que si los efectos anafilácticos en las vacunas de ARN mensajero, que eso lo resolvieron muy simplemente esperando que las personas se queden 20 minutos en el sitio donde le pusieron la vacuna, porque estas son respuestas de hipersensibilidad inmediata. Si te va a ocurrir un choque anafiláctico, un proceso anafiláctico, ocurre 20 minutos después que te pusieron la vacuna, no 3 días Y se después. puede resolver. Es una Y se emergencia que se puede resolver. Por eso es que te dejan esos 20 minutos. Mire que me estoy sintiendo mal, que tengo un agua, aquí está la inyección de esteroides y listo. ¿Ok? Entonces, Ujú. por eso es que lo hace. Entonces, los problemas que pueden haber surgido en las vacunas surgen entre 15 días y 45 días después de la aparición. Claro, pero tú nos decías que todavía se están descubriendo algunas cosas. Entonces, ¿cuánto tiempo debería pasar para afirmar que esa proteína S formada por la vacuna no producirá efectos secundarios a largo plazo? No, yo estaba hablando de las secuelas de la enfermedad, Ok, de la ok, segunda, porque siguen apareciendo. O sea, al principio era, yo sé, entonces fíjate tú, pues, o sea, por muy leve o ujú, muy moderada que sea la enfermedad, oye, las sí. personas manifiestan muchas cosas que se siguen estudiando, siguen apareciendo todos los días trabajo. Bueno, hasta problemas oftalmológicos, Sí, problemas horrible. psiquiátricos, Ujú. consecuencias neurológicas, consecuencias neuropsiquiátricas. Confusión mental, hígado, Entonces, todo, eso es mucho. estudiando y lo tienes que estudiar en la medida, pues, porque esto es una enfermedad, pues, que tiene 1 año y medio con nosotros. Ok, pero voy a la vacuna de nuevo y te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cuánto tiempo? Tú dices que esta se probó más allá del tiempo que tradicionalmente se usa para medir si hay una vacuna que tenga efectos secundarios, pero ¿tenemos certeza que esta proteína no va a producir efectos secundarios a largo plazo? ¿O eso es algo que hay Yo, que esperar yo, también? este tiempo pasó, ya tenemos Ok, listo. 763 millones de personas vacunadas en el mundo. O sea, ya la Ok. prueba de Pero no 700. es, pero me refiero, hay gente que duda, y venían unos años, porque hay personas que en serio me han escrito y me dicen, es que como la película de Will Smith, que quienes se vacunaron con el antídoto para el cáncer, si todo el mundo se curó y después se murieron a los 3 años, o si no, el que no se la puso se convirtió en zombie, bueno, tú sabes todas las cosas que se han comentado, pero quiero justamente responderlo con una químico, con una inmunóloga, y que me diga que a largo plazo esa vacuna no va a tener efectos, que sea una sorpresa, digo. Bueno, fíjate tú que la gente decía entre las fake news que los que se vacunaban en un periodo de 6 meses a 1 año ya se iban a morir. Ya tenemos vacunaciones masivas, ya vamos por los 6 meses, ¿ok? Ok, Ok, hemos vacunado ya 763 millones de personas en el mundo con las 2 dosis. Se han puesto más de 1.500 millones de dosis de vacunas en el mundo entero. Entonces, lo único que sí ha ocurrido con la vacuna es que los países que han puesto masivamente, los países por supuesto que han tenido todas las vacunas que han necesitado, lo que sí ha ocurrido en el mundo es que los países que han vacunado masivamente a sus poblaciones, la cantidad de muertes por COVID ha disminuido significativamente. Eso es lo que hay que ujú, destacar en este momento. ok, Y él prácticamente ya controló su pandemia. Estados Unidos mismo, las cifras son impresionantes de cómo ha bajado, de tener 300.000 casos diarios, como hubo un momento que los tenía, a tener ahora solamente en algunas regiones, etcétera. Eso sí es lo que hay que destacar de la vacuna. ahora, Marianela, para quienes se unen ahora, Marianela es químico, es inmunóloga, Marianela Castés Bocán, por cierto, tiene una meditación espectacular porque ella tiene su propia historia de vida, cómo ella superó un momento difícil y cómo ayuda a otros a hacer lo propio para fortalecer el sistema inmune. Y es más sencillo la técnica que ella usa de otras, ¿no? Que son más invasivas. Pero ya vamos a hablar de eso en unos segundos. Pero, Marianela, te pregunto, la inmunidad que nos procura esta vacuna, ¿se ha determinado cuánto tiempo podría durar o eso todavía es impreciso? Y si nos tenemos que colocar una tercera dosis o una segunda Bueno, dosis. obviamente en este momento, pero fíjate tú, los estudios que se están haciendo masivamente todos los días, particularmente con estos dos tipos de vacunas, resultó una vacuna muchísimo más eficiente
que lo que esperaron los propios investigadores. ¿Ok? Mm. Fíjate tú, se decía en un principio, si tenemos una vacuna de una eficacia del 50%, es una maravilla. Y resulta que estas vacunas están cercanas al 95%. Una vacuna que proteja contra enfermedad es una maravilla. Y ya se está demostrando que estas vacunas no solamente protegen contra enfermedad, sino que protegen contra el contagio. Es decir, tú estás vacunado y aparentemente esto todavía está, tú sabes, está en el momento ocurriendo, pero todos los trabajos indican que no te conviertes en un transmisor pasivo porque quedaron algunos pocos virus que no te enferman, pero que tienes ahí y que puedes transmitir a otros, sino que también la transmisión es impedida con la vacuna. Eso se demostró en Israel, en un trabajo que hicieron ellos, y también los están demostrando en Estados Unidos, por lo cual pues el CDC dice que ahora pues en personas vacunadas no tienes que usar la mascarilla. Entonces ha resultado una vacuna muchísimo más eficiente de lo que se esperaba. Y es eficiente también en algo que me acabas de preguntar, que es la respuesta. No solamente activa linfocitos T de memoria, linfocitos B de memoria, sino también linfocitos T CD8 citotóxicos. O sea que realmente produce una respuesta inmunológica muy robusta, muy robusta. ¿Cuánto tiempo va a durar eso? Mira, no lo sabemos hasta que realmente no pase el tiempo, pero es posible, ya se empieza a pensar que puede perfectamente ser una respuesta inmune que dure más allá del año, 2 años, que tenemos que volvernos a vacunar o un refuerzo de la vacuna en 2 años. Es muy posible que eso ocurra, porque además está también el término, el problema de las variantes, ¿ok? Ahora, si Exacto. más rápido vacunemos a la población mundial, más rápido controlamos el tema de las variantes. Sabes que aquí una persona dice, yo tengo miedo de vacunarme. Uh-huh. ¿Cuál sería tu respuesta más contundente para despejarle esa inquietud? Que yo pienso que ella debe tener más miedo a contraer la enfermedad que a vacunarse. En este momento de la humanidad, con la ciencia que hay detrás de las vacunas, las personas a quien deben tener miedo realmente es al virus, a que te infecte. Inclusive, si no tienes las formas severas que obliga a la entrada a unas unidades de cuidados intensivos, puedes tener secuelas después de la enfermedad que duran mucho tiempo, que la gente se siente muy mal. Y ahí sí no sabemos todavía si esas secuelas no permanecen a futuro. Entonces, lo que hay que Otra, tener es como en este momento, tú sabes, trate en un arma sin balas que está puesta ahí en una mesa. Ay, mira, pero aquí está esta pistola, pero mira, no tiene balas, es como si fuera un juguete, y no concentrate en el asesino que tiene la pistola cargada y que realmente puede hacer mucho daño. En este caso, pues el asesino con la pistola sería el virus, y la pistolita puesta en una mesa sin balas, pues es la proteína S nos o la están preguntando mucho, Marianela, si estás hablando de una vacuna en específico o todas funcionan igual. Porque sabes que hay países como el nuestro en el que más prioridad van a tener la China y la rusa, por Claro, ejemplo. no todas las vacunas funcionan igual. Ujú. Estoy hablando en general, ¿ok? Ok, Cuando hay una vacuna, hay que ponérsela, la que sea. Mejores ¿por qué? vacunas. Bueno, porque todas las vacunas han demostrado que protegen de la enfermedad severa. Y es que no quieres tener la enfermedad severa, Carla, no quieres morirte por culpa del COVID. O sea, Sí, todo, lo que la gente teme en ocasiones es el efecto, por ejemplo, la que tuvo Johnson y Johnson, aunque fue mínimo y después se volvió a autorizar, o la de la fíjate, AstraZeneca. Ujú. la AstraZeneca, fíjate, eso que suena como, ay, miren, esto ocurrió. Es muy deseable que eso ocurra, porque eso quiere decir que en esos países donde se han sacado estas vacunas, que tienen comités serios, científicos, esto es lo normal que ocurra, que encuentras un efecto y que se pare inmediatamente el proceso de vacunación y vamos a estudiarlo. En la AstraZeneca fueron 6 casos de mujeres todos, ¿ok? Seis Sí, casos. Entonces, eso comparado con la posibilidad de muerte si te da COVID es mínimo, ¿ok? Con la AstraZeneca también se estudió, pero se le volvió a dar, etc. Entonces,
ponerte la vacuna AstraZeneca, incluso la Sputnik. Ellos hicieron un buen trabajo que salió publicado en Lancet, donde demuestran de nuevo, pues, que hay una buena respuesta inmunológica, que evita la enfermedad. La eficacia de la Sputnik está alrededor de los 70-80%. La de la China es la que es más baja, ¿ok? Ujú. La Sinovac, creo que se llama, o Sinopharm. Esa es la Sí. más baja, 50,5%. Pero sin embargo, esa vacuna fue estudiada en el Instituto Butantan de Brasil y demostraron lo mismo, que las personas que se habían puesto la vacuna pudieron tener la enfermedad, pero ninguna en el grupo experimental sufrió enfermedad severa y se murió, mientras que en el grupo control de que no habían sido vacunados hubo varias muertes. Bueno, Entonces, tengo una amiga ahorita la que que, tenemos en China, póntela. La que tenemos en la ok, Sputnik, póntela. Es mejor eso que enfermarte del COVID y que puedas tener la posibilidad de morirte. tengo una amiga con quien debato este asunto, ¿no? Ella no se quiere poner la vacuna porque su argumento es, tengo muchas personas alrededor quienes han muerto después de ponerse la vacuna. Y yo, pero, y quiero preguntarte lo siguiente, ¿cuál es la incidencia de muerte? Es decir, yo sé que en el caso de AstraZeneca, por el efecto secundario, hubo un fallecido, o la de Johnson y Johnson, no sé si, no tengo la cifra de AstraZeneca, pero dinos tú la incidencia de un desenlace fatal, ¿no? Después de colocarse la vacuna. Demostrado, no se ha demostrado, Carla, cuando tú vacunas a 700 millones de personas en el mundo, según los estudios epidemiológicos, lo normal es que personas y 700 millones les dé un infarto, les dé un accidente cerebrovascular, tengan una trombosis, tengan una cardiomiopatía. Es decir, en 700 millones de personas es normal que hay personas que van a morir de cáncer. O sea, me explico qué es lo que estoy diciendo. O sea, el problema es que tú tienes que demostrar que esas personas que murieron de cáncer o que esas personas que murieron por un accidente cerebrovascular, realmente eso fuera causado por la vacuna. Ujú. Y no Ok, es el hecho, el único hecho conocido y estudiado, por eso es lo importante de la transparencia y de que haya comités científicos y que te permitan estudiar las vacunas, es las trombosis venosas raras que produjeron la vacuna de AstraZeneca y la Johnson y Johnson, pero que inclusive ya se saben tratar. Los primeros casos que ocurrieron, como era una trombosis venosa rara, pues ujú. se usó un tratamiento con heparina que más bien lo empeoró, pero hoy en día ya los alemanes, donde ocurrieron algunos casos, sacaron un trabajo y ya saben cómo tratarla. Entonces, aún en el caso de que te vacunes y de que te dé esa trombosis venosa, hoy en día eso es perfectamente tratable y no hay ningún problema. Ya Entonces, se nos, de que la gente está muriendo por la vacuna, no es cierto, no es cierto. O sea, ok, no es ok. que alguien No, te no, diga sí. nos queda tiempo limitado, porque sabes que esto, después no quiero que se nos vaya a cortar el live. Y hay muchas preguntas. Si puedes, Marianela, por favor, hagamos esto de nuevo, porque se quedaron un montón de dudas allí en el chat. Pero tú tienes una técnica que además está en tu página web que compartes de manera gratuita. Y me encantaría que dieras la información para que otros también No puedan para, beneficiarse de ella. claro, todo el mundo, pero muy particularmente las personas en nuestros países, muy particularmente el nuestro, que se está haciendo un uso tan terrible de la vacunación, mercado negro, etcétera, y que realmente no están llegando en cantidades suficientes. Disponemos en nuestro portal www.miaevolution.com, www.mia, de Movimiento de Inmunoalfabetización, evolutionconte.com, de nuestras imaginaciones guiadas. Y hay una que ya desarrollé desde el año pasado, en abril, cuando ya vimos que esto había llegado un poco para quedarse un tiempo, Ujú. una aventura inmunológica contra el COVID. Si usted está padeciendo la enfermedad o si tiene síntomas de estar padeciendo la enfermedad, pues bájela en su celular y la hace. Y también la aventura inmunológica en general. Estos momentos han sido muy dramáticos, las personas están afectadas en ansiedad, depresión, emociones sumamente fuertes, de vulnerabilidad, de indefensión. Y todo eso afecta al sistema inmunológico. Eso es lo que es psiconeuroinmunología, que es la parte fundamental de mi trabajo. Entonces, Ujú. métanse al portal www.mievolution.com. Allí pueden bajar las imaginaciones guiadas. Son como meditaciones, ¿no?
personalidad inmunocompetente, muy importante en estos momentos saber si su inmunocompetencia está basada en sus acciones, en sus pensamientos diarios, está acorde y tiene una buena inmunidad, que en estos momentos es sumamente importante. Y en este momento, Carla, nuestros cursos de inmunoalfabetización por el mes de la madre están a precios muy generosos, muy solidarios. Tenemos dos, un curso introductorio básico, tú sabes, sistema inmune y estrés, y tenemos uno más avanzado que incluye el introductorio, por supuesto, para las personas que quieren como iniciar, porque este es un momento muy especial para la humanidad, las personas han tenido que reinventarse en trabajo, en formas de vida, etcétera, y no ha sido fácil para la población mundial de adaptarse a esta nueva realidad. Entonces son momentos muy difíciles que afectan nuestra psiquis, que afectan nuestra mente, que lo vivimos con ansiedad, que lo vivimos con depresión. Las mismas personas que han perdido personas, y todos hemos perdido personas que se han muerto de COVID, por eso quizás es Sí, mi insistencia pues en tratar de evitar que las personas tengan formas severas de la enfermedad y de muerte, gente que no debió de morirse, jóvenes, ujú, o por lo menos contemporáneos más jóvenes, y sin embargo se han muerto, porque al final uno no sabe si te da el COVID, cuál camino es el que total. coger, ¿ok? Total. Tengo que despedir, pero la página es nievolution.com. Allí van a encontrar Y las está meditaciones también, claro que guiadas que son gratuitas, sobre todo sí. para la gente en Venezuela, para que lo tenga en cuenta. Me parece que les pueden servir mucho. Y lo Y, estamos dando que la promoción termina pues el 31 de mayo y que está muy bien, muy buen precio en este momento. ok, pero para los que están en Venezuela, que sabes que tienen recursos limitados, hay meditaciones guiadas que son gratuitas, que es muy Y, importante. miaevolution.com. Ya después si quieren explorar otro de los programas, pues ya, pero para que la gente sepa que hay meditaciones gratuitas. por supuesto, También, y la prueba también de competencia tengo que despedirte, Marianela, pero dime. la prueba de personalidad inmunocompetente también es gratuita, te llegan los Ok, resultados de forma gratuita también. ok, un comentario en 2 minutos si puedes, porque además tú estás utilizando este método porque tú sientes que gracias al fortalecimiento de tu propio sistema inmune, con tus pensamientos, con tu manera de afrontar la vida, eso te salvó la tuya. Es decir, cambió una condición de enfermedad a una condición de salud. ¿Nos puedes explicar de manera breve qué fue lo que pasó? ¿Cuál fue tu experiencia con la Mira, enfermedad? uno cree que era una enfermedad de alto riesgo, realmente no fue así, eran unos fibromas en el útero, pero bueno, condujo una operación, perdí mi útero, etcétera, con sangramiento y todo, y yo me di cuenta de que esos fibromas no estaban allí 10 meses antes, y había sido el producto de un evento estresante que viví en ese momento, con mucho sufrimiento, rabia, frustración, indefensión, bueno, todo lo que tú le quieras poner. Y 10 meses antes no estaban allí. Yo me había hecho mi chequeo ginecológico y no estaban allí. 10 meses Mm. después eran 3 fibromas enormes. Entonces eso me hizo clic y dije, bueno, uno está propenso, si tiene eventos estresantes fuertes en la vida, a enfermarte. Y ese fue realmente el inicio. Entonces descubrí la psiconeuroinmunología, yo soy inmunólogo. Entonces, bueno, obviamente pues ya ahí estaba servido y me pareció súper apasionante y que era un conocimiento que debíamos depositar en manos de las personas. Y eso es lo que hacemos exactamente con nuestros cursos. En estos momentos es muy importante y eso es lo que nos dice la ciencia detrás de la psiconeuroinmunología. Nos podemos apropiar, Carla, de nuestro sistema inmunológico, ponerlo a funcionar en nuestro favor, nos podemos apropiar de nuestros genes, y eso es la epigenética, y nos podemos apropiar de nuestras neuroredes cerebrales, las podemos conectar no en función de la enfermedad, sino en función de la salud, de la armonía, de la felicidad. Y en estos momentos eso es primordial. Y eso es exactamente lo que enseñamos en nuestros cursos. Es una forma de ya no solo responsabilizarte porque como bien y porque hago ejercicio y hago yoga, todo eso es muy importante, sino que puedo tomar una actitud mucho más activa, responsable y consciente de que realmente mis genes, mis neuroredes y mi sistema inmunológico, yo tengo un gran poder sobre ellos y es mi responsabilidad que se mantengan funcionando correctamente. Muchísimas gracias, Marianela, por este rato para, para despejar estas dudas. Lo haremos de nuevo. Bueno, un abrazo grande. Igual para ti, gracias a todos por conectarse. Sí lo voy a dejar aquí, así que no se preocupen que va a quedar de manera permanente.